Listo, muy bien. Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Estábamos viendo la parte de la metodología de Scrum. Estábamos entendiendo un poco todo lo que tiene que ver con esta metodología. Listo. Entonces, habíamos llegado hasta esta parte que decía que Scrum reconoce a todas las personas, miembros del equipo de trabajo, como trabajadores del conocimiento, donde cada uno de nosotros valemos más por lo que sabemos, más que por las cosas o por el cargo o por lo que tengamos. Entonces, cada persona tiene un conocimiento único adquirido con la experiencia y ese conocimiento es muy valioso y a veces no es tan bien valorado en otro tipo de metodologías o en algunas empresas o en algunos lugares de trabajo. Se consideran a las personas como fichas que pueden cambiarse fácilmente y la verdad es que no es así. Las personas como trabajadoras del conocimiento tienen un conocimiento que es muy suyo, muy personal y ese conocimiento se lo lleva uno donde uno quiera. Entonces, todas las personas tienen un valor muy valioso en esa parte de lo que conocen y de lo que saben de hacer. Y sobre todo en esta parte de la ingeniería de sistemas, de la ingeniería de software, donde la materia prima es precisamente eso que nosotros hemos aprendido a hacer, la forma en la que resolvemos, en la que comprendemos las cosas, porque nosotros estamos aquí para resolver problemas a través de la máquina que es la computadora, utilizándola como herramienta. Pero nosotros somos los que en verdad damos las soluciones a través de lo que construimos con la ayuda de este tipo de equipos. Esa era donde habíamos llegado la clase pasada. Entonces vamos a continuar un poquito entendiendo todo lo que tiene que ver con esto de Scrum. Bueno, nos dice que todo es relativo. Entonces, ¿a qué se refiere con que todo es relativo? Se refiere a que un problema tiene muchas formas de solución, ¿sí? Hay diferentes maneras en las cuales usted puede resolver un problema, empezando porque puede decidir no hacer nada. Eso es, aunque no es la mejor, es una de las posibles soluciones que existen. Entonces, todos de diferentes formas podemos entender cómo solucionar un problema. ¿Qué pasa con la parte de los proyectos de software? ¿Qué inconveniente tienen? Tienen el inconveniente en que son tienden a ser muy caóticos, ¿sí? Entonces hay que tratar de minimizar ese caos y mantener las cosas, entre comillas, bajo control, sin que las cosas se salgan de control. Entonces, hay diferentes tipos de proyectos en software, no todos tienen que ser al límite del caos. Hay algunos que son de tipo simple. Entonces, los proyectos de tipo simple se caracterizan porque nosotros conocemos las herramientas con las cuales podemos resolver ese problema. Los requerimientos son muy fáciles de capturar, de entender, son pequeños, son pocos y se puede hacer una planificación sencilla sin temor a equivocarse de cuánto tiempo se va a demorar. Por ejemplo, cuando ustedes trabajaban en programación, ustedes estaban dentro de ese tipo de proyectos que son de forma simple. La herramienta se conocía, ustedes le decían, trabajen en este lenguaje. Los requerimientos se los daba el profesor exactamente todo lo que necesitaba y pues era un proyecto de, entre comillas, de trabajo simple. Luego vienen los proyectos al otro extremo que son los caóticos. Entonces, ¿qué pasa con esos proyectos caóticos? Cuando usted comienza el proyecto parece que hubiera despertado en medio de un mar encabritado, dice aquí el libro. Y se refiere a que desde el principio usted ve que ese es un proyecto que va a dar pelea, como le dice uno. Entonces, son esos proyectos en los que nadie sabe cuáles son los requerimientos exactos. No se sabe qué herramienta es la que nosotros vamos a poder utilizar para desarrollar ese proyecto. Es posible que ni exista, que nosotros mismos tengamos que crearla. Entonces son esos proyectos muy difíciles de manejar,
a los que uno por lo general trata de huirles, pero que a veces de todas maneras hay que enfrentarlos. Alguien tiene que resolver ese proyecto. Entonces, esos son los tipos de proyectos muy difíciles que tenemos también en software. Existen muchos, van a dar allá. Y la gran mayoría de los proyectos caen entre lo que se conoce como los proyectos complejos. Entonces, hay unos proyectos complejos donde uno tiene un rango de herramientas que puede usar en ese proyecto. Uno puede elegir entre varias, hay que escoger muy bien cuál es la más adecuada. Y los requerimientos son de gran volumen, son difíciles de obtener, pero se pueden capturar en cierto modo. Entonces, es ese equilibrio entre lo simple y lo caótico donde está la complejidad de la mayoría de los proyectos de software. La gran mayoría caen en esta parte de lo complejo. Entonces, son proyectos en los cuales las personas del conocimiento como nosotros nos encargamos se van volviendo un poco más fáciles de manejar, no sencillos, sino un poco más fáciles de manejar a medida que vamos adquiriendo ese conocimiento de la experiencia, pero de todas maneras siguen siendo proyectos complejos que tienen que tener mucho cuidado en el momento de manejarlos. Cuando usted se descuida en un momento, en un proyecto complejo, ese se va a ir a dar al caos. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de proyectos. La gran mayoría de proyectos de software están allí. Hay gran número de herramientas que se pueden usar, hay gran número de requerimientos que se pueden capturar, pero que hay que saber capturarlos porque si no, las cosas se nos van a salir de control y ahí es donde más o menos se encuentra lo relativo. Todo es relativo. Usted puede volver un proyecto complejo, se te puede volver muy caótico y si lo tomas de una forma muy sencilla, muy simple, es posible que no lo puedas manejar. Entonces hay que tener cuidado con encontrar dónde es exactamente esa parte donde nosotros tenemos que ubicarnos en la complejidad, saber seleccionar las herramientas, saber capturar los requerimientos de la forma adecuada para mantener un control dentro de ese tipo de proyectos que son complejos. Entonces se dice que nosotros tenemos que tratar de encontrar ese equilibrio, pero de todas maneras ese equilibrio es un equilibrio muy inestable, como les digo. Hay que estar muy pendientes de él para no tratar de perderlo, porque si no se nos va a caer. Es lo que el libro llama surfear al borde del caos. Cuando ustedes ven las personas que manejan el surf, van siempre al límite de la ola, tratando de no perder la ola, de no caerse, de no hundirse. Entonces, algo así más o menos es lo que nosotros manejamos aquí en los proyectos de software. Estamos surfeando al borde del caos, tratando de mantenernos dentro de ese borde y no caer allá a lo caótico donde es muy difícil de manejar las cosas. Entonces, hay que tratar de fijar la cantidad mínima de límites, tratar de motivar sobre todo la creatividad, porque las cosas complejas solo se pueden trabajar desde lo creativo, no desde lo mecánico como se manejan otro tipo de proyectos, como los proyectos de las fábricas o de otro tipo de profesionales donde se maneja de forma mecánica, así como tú afrontaste el proyecto de la semana pasada, puedes afrontar el de este. Y resulta que aquí en ingeniería de software, cada producto, cada software es único, entonces debe ser muy creativo para encontrar la solución más adecuada para cada uno de ellos, para construirla. Y entonces también está la parte de la innovación, porque a veces hay productos software que ya los han construido de diferentes formas, pero tú tienes que tener algo innovador para que tu proyecto sea el que seleccione ese tipo de persona que está trabajando y que lo requiere. Entonces, la creatividad y la innovación son muy importantes en la parte de los proyectos y entonces Scrum dice que para motivar esa creatividad e innovación hay que fijar la cantidad mínima de límites y dejar a la persona flexible para que pueda encontrar su equilibrio de la mejor forma. Bueno, ¿qué más nos dice por aquí? Dice, demasiados límites llevan a lo simple, que para la creatividad es muy aburrido, entonces la gente cuando tiene muchos límites está muy restringida, no tiene que pensar demasiado, solamente hace las cosas de forma muy mecánicas, entonces la creatividad se duerme allí y no aflora. Entonces hay que tener unos límites adecuados
existen los límites, no es que Scrum dice, no, deje libre a la persona que trabaja con usted para que haga lo que quiera cuando quiera. Existen unos límites, pero que deben ser mínimos, deben ser sobre todo en el campo de la autorregulación, de la responsabilidad de cada uno, para tratar de estimular esa parte de la creatividad que es tan valiosa y tan necesaria a esta parte de lo que es los proyectos de software. Eso es lo que nos dice en esa parte del equilibrio inestable. Y entonces aquí también nos complementa con esta frase que dice, ¿por qué amar los límites? ¿Cuándo usted ama los límites? Cuando los límites le dejan seguir un camino que usted quiere seguir y no perderse, pero que tampoco lo obstruyan a lo que usted quiere hacer. Entonces hay que tratar de encontrar esos límites que uno ame y no odie, porque a veces cuando son demasiados límites, las personas no los quieren para nada. Entonces el libro llega a una parte en la que dice, ¿qué es lo que hace Scrum? ¿Será que Scrum no hace nada? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué es lo que exactamente debe limitar una metodología y qué es lo que tiene que dejar abierto y libre? Entonces, Scrum dice que él está aquí para tratar de resolverle a usted esa complejidad esencial y de todas maneras va a existir una complejidad accidental con la cual usted va a tener que enfrentarse en sus proyectos de software. Entonces dice, nosotros no les queremos mentir aquí, van a haber problemas, va a haber algo complejo, va a haber todo ese tipo de problemas, pero eso son cosas que podemos manejarla. Entonces Scrum te da como unos lineamientos, cómo tú puedes manejar. ¿Cómo se puede manejar esa parte de la complejidad con la cual nosotros nos estamos enfrentando en lo que son los proyectos de software? Entonces, ¿a qué se refiere con la complejidad esencial? Entonces, como el núcleo, como pensar que todo proyecto de software tiene 2 grados de complejidad. En el centro está un núcleo, que es esa complejidad esencial, que es lo que siempre trae el problema. Entonces, recuerden que los proyectos de software resuelven problemas. Entonces, todo problema trae algo complejo, porque si no, no hubiera nacido como problema. Es algo irrompible, algo innegable. Entonces, no podemos negar el problema para tratar de no lidiar con esa complejidad esencial. Eso no es lo que se necesita hacer. Entonces, de todas maneras, hay que reconocer que existe esa complejidad y que vamos a tener que manejarla. También está la parte del cambio de juego. Entonces, disminuir la complejidad del problema cambiando el problema puede ser a veces una solución en la cual uno puede afrontar las cosas. Sobre todo en la parte de proyectos de investigación, uno plantea el problema que quiere investigar. Entonces, a veces cuando uno llega a un lugar sin camino, un callejón, se puede llegar a plantear el problema de una forma distinta y así disminuir la complejidad. No es negarlo, es sencillamente afrontarlo desde otro punto de vista, desde otro ángulo, de donde sí se pueda tomar el problema. Entonces, aquí nos dice que Scrum no resuelve todo. De todas maneras, la complejidad seguirá siendo complejo y hay que afrontarlo más no negarlo. Entonces, la negación es lo peor que alguien puede hacer en todos estos proyectos de software. Y entonces también viene esa otra complejidad que envuelve la complejidad esencial, esa complejidad que no tiene nada que ver con ese problema que estamos resolviendo en ese proyecto, tiene que ver más con el entorno que rodea el problema y la forma en la que nosotros lo afrontamos. Va de aumento, están las personas, las relaciones entre las personas de trabajo, las relaciones entre el grupo de trabajo y el cliente, eso también tiene una complejidad que va dentro de la complejidad accidental, el entorno general de todo el proyecto, digamos, el lugar de trabajo, entra dentro de esa complejidad esencial. Cuando usted, por ejemplo, se afronta como nosotros a que no hay electricidad o a que no tenemos conectividad, eso es una complejidad accidental, que si bien no tiene nada que ver con el proyecto, de todas maneras lo ataca. Entonces vamos a tener inconvenientes si nosotros no tenemos luz. Vamos a tener problemas si nuestra conexión hay días que sí está y otros días que no. Entonces, todo eso es lo que trata de Scrum, tratar de ayudarle a usted a manejar. ¿Cómo se debe lidiar con esa complejidad que tenemos?
No lo hace todo, pero le da unos lineamientos con los cuales usted puede afrontarlo. Y no hay que negarse, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, yo voy a hacer este proyecto con todos los pasos a un límite o un cronograma muy estricto. Hay gente que se cierra allí y lo voy a cumplir como sea. Y no considera que existe esa complejidad accidental, que puede ser que un día de estos no tenga usted luz y entonces todo el proyecto se le va a estancar. Que puede que de pronto usted cuadró una reunión con el cliente, pero el cliente tenía otra reunión más importante y se la aplazó. Entonces, hay que considerar y hay que dar unos márgenes, tanto en presupuesto de tiempo, dinero y personas, para ese tipo de complejidad accidental que uno no quisiera que ocurra, pero que por lo general siempre se encuentra allí. Siempre va a haber ese pero que no nos deja avanzar con cierto modo más sencillo a la parte de lo que es la complejidad. Entonces, a eso se refiere Scrum. Scrum no es que haga nada, sino que nos da lineamientos con los que nosotros podemos trabajar esa complejidad. Y lo primero que nos dice es usted tenga en cuenta de que existe. No hay que negarla, sino afrontarla. Entonces dice, ¿cómo funciona Scrum? Pues sencillamente lo que hay que hacer es plantar una semilla. Hay que estar consciente también que esa semilla va a ir creciendo poco a poco. No es algo que nazca de la noche a la mañana. Y esa semilla se va plantando tanto para los proyectos de software, todos los proyectos evolucionan de esa forma desde una semilla hasta ser un árbol maduro, como los grupos de trabajo. Entonces, los grupos de trabajo también van evolucionando de acuerdo a cómo se va desarrollando el trabajo entre todos a medida que se van afrontando cada vez más proyectos de software, todos van adquiriendo experiencia en cuanto a formas de solucionar los problemas, como también a la manera en que se interrelacionan entre ellos como grupo de trabajo y con el cliente. Entonces, esa forma de ver que todo va evolucionando es la manera en la que Scrum funciona. No va a obtener usted un grupo de trabajo que de una es un árbol complejo, es un árbol completo con semillas y todo, no lo va a obtener. Igual pasa con los proyectos de software. Usted no va a sacar el software del bolsillo como magia, como muchas veces piensan nuestros clientes, que uno saca del bolsillo y hace magia y sale el software de una. No, sino que es algo que empieza con una pequeña semilla. Entonces simplemente hay que plantar la semilla. Obviamente esa semillita, si usted no la cuida, si no le da sol, si no le da agua, si no le da nutrientes, ella no va a crecer. Pero hay que darle tiempo a que crezca, a que tenga ese proceso de evolución, de crecimiento que de todas maneras maneja unos tiempos y hay que respetarlos. Entonces, es la forma en la que funciona Scrum. Le dice, plante la semilla, vaya cuidándola paso a paso y vaya dándole tiempo para que ella vaya creciendo, obviamente alimentándola de la forma adecuada. Entonces, ya viéndolo desde el punto de vista de flujo de proceso, es un desarrollo interactivo e incremental. Entonces, funciona esos dos flujos, tanto la parte iterativa que llega hasta cierto punto y otra vez se regresa en los pasos que son, recuerden, planeación, análisis, diseño, construcción, pruebas, despliegue. Entonces, él hace esos pasos varias veces. Ahí, a eso se refiere iterativo. Entonces, va iterando con diferentes funcionalidades. Incremental porque a medida que termina una interacción va entregando un producto software que el cliente puede utilizar. Entonces esa es una de las características que tiene Scrum. El cliente puede utilizar ese incremento que se obtiene al finalizar una interacción. Entonces, ¿qué hay entre iterativo y lineal? Entonces, un proceso lineal podemos compararlo con la metodología cascada. Esa es muy lineal. Entonces, ellos dicen la parte lineal, pues arman obviamente un plan y se ajustan a ese plan. En cambio, al momento de iterar, se repite el mismo proceso de una y otra forma y se va tratando de encauzar el camino para tratar de llegar a esa meta final, que es construir un proyecto que solucione el problema que tiene el cliente. Entonces,
dice que mientras los lineales se trazan un plan muy estricto y tratan de cumplirlo a capa y espada, entonces aquí lo que se trata es de esbozar más o menos un camino, deslumbrar cuál es esa meta, esa visión que llaman en Scrum, y nosotros poco a poco vamos tratando de llegar. No puede ser en línea recta porque siempre van a haber esa complejidad, esos obstáculos y vamos a tener que esquivarlos, vamos a tener que encontrar el camino, pero lo importante es que algún día llegaremos a esa visión. Entonces, es ajustarse a esa meta y tratar de ir encontrando paso a paso cuál es el siguiente plazo que tengo que dar para poder llegar al fin. Entonces, la forma en la que Scrum trabaja no fija una planeación estricta, un plan muy elaborado como si se hace en otras metodologías, pero él vislumbra cuál es esa visión final hacia donde queremos llegar y deja cierta flexibilidad por cómo nosotros vamos dando paso a paso para llegar a ese tipo de camino. Entonces, ¿qué sucede también comparándolos ya con la parte del modular contra esta parte que es el incremental, que es lo que maneja Scrum? Entonces, los módulos, si ustedes ven aquí el dibujito de la parte de arriba, es como si usted cogiera un círculo y lo fuera dibujando poco a poco de a pedazos, ¿sí? Entonces, al principio solamente hace el arco superior izquierdo, después hace el arco superior derecho, luego va a hacer el arco superior inferior y luego ya cierra por fin el círculo. Esa es la forma en la que trabaja un modular. Parte el sistema en pedazos y va construyendo un pedazo a la vez. En cambio, ¿cómo es el incremental, que es lo que nosotros nos plantea? Pues es como la parte de la semilla. Si fuera un círculo lo que fuéramos a construir, entonces haríamos un círculo muy chiquito y después iríamos tratando como de inflarlo como si fuera un globo, de hacerlo cada vez más grande. No es perfecto, no es completamente circular y es probable que al final tampoco obtengamos un círculo, pero vamos a obtener algo parecido a lo que nosotros habíamos planteado en la visión. O sea, va a ser un círculo muy parecido a lo que nosotros queríamos crear. Entonces, si ustedes ven aquí en la gráfica que podemos ver, a pesar de que este círculo no es completamente perfecto, está completamente cerrado, que es una de las características que tiene un círculo. Debe ser una línea cerrada. En cambio, en el modular siempre quedan como ciertos espacios entre un módulo y el otro que a veces no se pueden llenar. Entonces, esa es la parte, una de las diferencias entre las dos metodologías. A ver, ¿alguien me está escribiendo en el chat? Sí. Bueno, me dicen aquí en el chat compañero que muchos compañeros reportan que tienen problemas de conexión. Eso hace parte de esa complejidad inherente que no es del problema, pero que nos acompaña siempre. Sí, yo sé que la conexión está muy inestable últimamente. Lo que pasa es que con todo esto de la virtualidad se han conectado muchos más usuarios a la red y entonces eso hace que las conexiones estén fallando. Ahora, si le sumamos que el fin de semana fue, ¿cómo es que es? Día sin IVA, eso era un caos, nada estaba funcionando en ese momento. Entonces, ahí es donde también se suma este problema de la conectividad. No se preocupen a los compañeros, yo ya les escribí en el Hola, chat. profe. eh, Profe, dígame. y a todos los compañeros, no sé si de pronto me escuché como robótico, porque estoy escuchando y le escucho como robótico a este profe. Entonces, no sé si de pronto sea yo acá que estoy teniendo falla o es que de pronto la conexión que usted está teniendo en ese momento. No sé, los compañeros que la escuchan, si me pueden aclarar esto. ¿Me escuchan Yo bien escucho los bien a demás? la profe, a ti no. También la Sí, a la escucho bien profe a sí, él. a él no, a él le escucha robótico. Él sí se escucha robótico. De pronto la señal es de Listo, él, es la conexión que que le yo está tengo, fallando sí, un poco, porque a claro. él sí se escucha. Sí, porque ya, si yo los escuché a todos así, significa que soy yo. Sí, entonces de pronto intenta, a veces uno cuelga el Zoom y vuelve a entrar y a veces lo soluciona. Si no, si ya definitivamente es la conexión. De todas maneras, como les digo, tanto para ustedes como para los compañeros, yo estoy grabando la clase para que se puedan poner un poquito al día después cuando ya la conexión nos colabore un poco más. Entonces, eso es el problema que tenemos. Ujú. Bueno, bueno, y vamos aquí en esta parte.
¿Cuál es el problema que tiene de pronto el modular? Entonces, el modular puede correr ese riesgo de terminar bruscamente con el producto y que no sea nada funcional, que quede cojo, ¿sí? Es posible de que ocurra algún problema, ya sea con la parte de presupuesto o con el cliente que diga, no, ya no quiero seguir porque se me presentó otra prioridad en el proyecto o resulta que ya no tiene el presupuesto porque tuvo que afrontar una contingencia. Entonces, si el proyecto se cae de una forma muy brusca, queda a medias, queda cojo y nada funciona del todo bien. Entonces, si por ejemplo el proyecto fracasa en esta primera parte, usted solo entregó un arco y eso no es un círculo y no le va a servir. Entonces, a ese es el problema que tiene de pronto el modular. Entonces, este tipo de metodologías que se van por el incremental dice que de todas maneras ellos entregan algo, así sea algo muy pequeño, que ya funciona y que si el proyecto cae y se corta en ese momento, el cliente se lleva algo que le va a servir, aunque no sea todo lo que había visto en un principio. Y la otra ventaja del incremental es que cuando usted entrega eso pequeñito que ya funciona y el cliente se lo lleva y lo trabaja y lo maneja en el día a día, eso permite una retroalimentación que le permite una adaptación al proyecto y al grupo de trabajo. Entonces, cuando el cliente ya se lo lleva al día a día, uno a veces en el trabajo, en el grupo de trabajo hace pruebas, pero esas pruebas son así como de juguete, por así decirlas. Entonces uno se imagina el camino ideal, verifica los casos extremos, pero cuando usted ya lleva ese producto allá al cliente en su trabajo, en su día a día, ya empiezan a salir esas cositas que uno de pronto no las alcanza a vislumbrar porque en un ambiente de pruebas no se puede simular todo por completo. Entonces, ahí es donde uno puede obtener una retroalimentación muy valiosa con la cual puede hacer una adaptación al cambio y un ajuste al resto de lo que es el proyecto de ahí en adelante. Bueno, y aquí también está la parte del desarrollo orgánico, que es lo que ellos manejan. ¿Por qué se llama orgánico? Porque trata de simular esa forma de crecimiento que tiene la naturaleza, toda la parte de la vida que nos rodea, la forma en la que crecen los árboles, la forma en la que crecen los animales. Trata de simular esa forma de desarrollo que tiene la vida orgánica en nuestro planeta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos adaptar ese desarrollo a la parte de los productos de software que son, pues, uno pensaría, pues, una planta no tiene mucho que ver con un software? Entonces, ¿cómo se adapta eso? Se adapta de la siguiente forma. Se entiende mejor al cliente mediante qué es el feedback. El feedback es esa retroalimentación que nos estábamos hablando precisamente hace un momento. Y ese feedback se obtiene con el cliente cuando uno le va llevando el producto, porque resulta que al principio el cliente por lo general no sabe lo que quiere, menos lo que necesita. Entonces, cuando uno ya le va llevando cositas que ya funcionan y él las arranca y él las va probando, entonces ahí ya se le va iluminando el bombillo. Ah, no, ¿sabe qué? Me faltaba esto otro. O yo también necesito que haga esto el proyecto. O nos está faltando ese proceso porque si no las cosas no me funcionan bien. Entonces, eso hace parte de ese desarrollo orgánico, esa comunicación constante con el cliente. Por eso es que Scrum se basa mucho en que el cliente o por lo menos un representante del cliente esté dentro del equipo de trabajo para poder obtener ese feedback lo más pronto posible y ajustar el proyecto. ¿Dónde dice también que está ese desarrollo orgánico? A la adaptación de los cambios. Entonces, si usted de pronto ve una planta que va creciendo y se encuentra de pronto con unas cuerdas de la electricidad o con algún tipo de obstáculos, la planta lo esquiva, ¿sí? Entonces las ramitas se empiezan a mover a un lado.
o las ramas empiezan a torcer de cierta forma, o el árbol empieza a crecer hacia el lado donde hay luz. Entonces resulta que a medida que crece se va adaptando a esos cambios del entorno, a esos estímulos que se le van presentando. Entonces dice que aquí en los proyectos de software también hay que hacer ese tipo de adaptaciones. Entonces hay que adaptar tanto el plan como el producto software a esos cambios que se están produciendo y eso mejora el entendimiento del proyecto. Eso mejora el rendimiento. Puede que como en el caso del círculo ya no le quede el círculo perfecto, sino que en algunas partes le quede como rugoso o trozado, pero va a seguir siendo un círculo. Y así dice acá en el proyecto de software. Puede que no sea ese software ideal que usted deslumbró al principio, pero va a funcionar y le va a servir al cliente. Y eso es lo que en verdad se necesita, que el cliente pueda solucionar su problema y lo que uno le construya le sirva. Entonces, ahí está la parte de la adaptación del plan y el producto también a los cambios del contexto. Si de pronto al cliente le cambiaron las reglas del juego, si usted está haciendo un sistema, por ejemplo, en salud también ocurre mucho eso. Los sistemas de salud están basados en las leyes que regulan toda esta parte de la salud pública. Entonces, si la ley cambia, cambia el contexto y el software tiene que adaptarse. Entonces, ahí está esta parte que dice Scrum, adapte también el plan y el producto a esos cambios de contexto. Si usted hace un plan muy estricto al principio, como lo hacen otras metodologías, y le cambian las reglas del juego, entonces es muy probable que ese tipo de planes no se puedan adaptar, porque la rigidez hace que las cosas no se adapten. Si ustedes de pronto han tenido la posibilidad de hablar, por ejemplo, con los ingenieros civiles, cuando la estructura es muy rígida y de pronto ocurre un terremoto, la estructura se cae porque no tiene esa flexibilidad de moverse. Entonces, ellos construyen las estructuras de cierta forma que sean flexibles y que le permita a la edificación moverse con el movimiento que puede ocurrir, por ejemplo, con un terremoto. Entonces, eso es más o menos lo que se quiere buscar en el plan. Que el plan, si lo sacuden de alguna forma, sea porque hay algún problema con el dinero, con el tiempo, con las reglas del juego, sea capaz de moverse y no derrumbarse y poderse adaptar y continuar. Si el plan es muy estricto, muy rígido, es probable que se derrumbe. Entonces, eso es lo que quiere decir esa parte de adaptar el plan y el producto a los cambios que ocurran dentro del contexto. La entrega del valor aún cuando hubiera disminuido el tiempo que se nos dio, también es muy precioso. O sea, como decíamos en la diapositiva anterior, si el proyecto se derrumba en las fases iniciales, pero usted ya logró completar ese primer incremento, el cliente ya se lleva algo con que trabajar y de cierta forma por lo menos quedó más o menos contento. Entonces, esa es también la parte que se tiene que ver aquí en el desarrollo orgánico. Y nada mal para un proyecto que surfea al borde del caos si es capaz de adaptarse a los cambios tanto de la parte del contexto como de su esencia, como son los requerimientos. Entonces, Scrum te dice, no te vamos a dar la fórmula mágica para construir proyectos de software, pero sí te vamos a dar ciertas reglas con las cuales te puedes ir adaptando, ir tratando que esos proyectos no se te salgan de las manos. Eso es a lo que ellos se refieren con surfear al borde del caos. Bueno, entonces Scrum nos decía que nos daba ciertos límites, no muchos para que no sature y no bloquee la creatividad y la innovación, pero que sí deben existir algunos. Entonces, ¿cuáles son esas reglas de juego? ¿Cuáles son esos límites que tiene Scrum? Entonces dice, aquí esta frase que dice, mi proceso, tu proceso, ¿cuál proceso? Entonces, resulta que Scrum, como siempre, tiene ese tipo de flexibilidad. Va a tener diferentes variantes. Ya cada grupo de trabajo va a tener que construir su proceso. Entonces, aquí en esta parte, Scrum te da unos lineamientos para que poco a poco, a medida que el grupo de trabajo evolucione, vaya construyendo precisamente su proceso, el proceso que tiene que trabajar. No hay un proceso único en Scrum, sino que cada equipo debe construir. Para definir cuál es el proceso, entonces primero hay que entender qué es proceso. Entonces,
El proceso es la forma como se trabaja. A eso se refiere Scrum con proceso. Y esa forma de cómo trabajar es algo que se debe ir creando, algo que se debe ir construyendo en el grupo de trabajo. Entonces, ese proceso puede ser caótico, empírico e indefinido. Puede tener las tres características. Cuando usted reúne a un grupo de trabajo que no ha hecho nada antes, no sé si ustedes recuerdan cuando al principio empezaron a trabajar, todo es un caos, porque cada cual viene con un chip, una forma de trabajo, un proceso de cómo hacer las cosas y tratar de unirlas todas en una sola es algo muy difícil. Entonces, ahí va la parte empírica. Entonces, va aparte de ensayo, prueba y error. Usted a veces entra con un grupo de trabajo, resulta que ese grupo de trabajo hay una persona que no encaja. Entonces, a la próxima vez que hacen grupos de trabajo, ya no la incluyen, ya hacen con alguien más o usted cambia completamente de grupo. Entonces, a eso se refiere lo empírico. Lo empírico es hacer a ese ensayo, pruebo a ver cómo me va con este grupo, no funciona, entonces pruebo de esta forma. O dentro del grupo, prueban cómo hacer las cosas de esta forma, no les funcionan, entonces prueban de otra. A eso se refiere lo empírico, a ese ensayo, prueba y error. Indefinido, porque no se le puede decir a usted cómo trabajar. Eso es algo que usted debe descubrir. Entonces, al principio, eso está indefinido. Es algo que aún no se ha escrito. Y ahí es donde la creatividad y la innovación trabajan, cuando las cosas aún no se han escrito. Es parte del proceso saber trabajar en equipo, obviamente. Si hay personas que definitivamente no pueden trabajar en equipo, no nos vamos a decir mentiras. Hay gente que no encaja allí. Entonces, si no se sabe trabajar en equipo, pues muy difícil vas a poder ser parte de un proceso de este tipo de metodologías de Scrum, que se fundamentan en las interacciones en los grupos de trabajo. Entonces, eso es algo que se debe saber hacer. Ahora, el saber no es tampoco algo que venga con nosotros desde que nacemos. El saber es algo que uno va aprendiendo. Si usted ve que es una persona que no sabe trabajar en equipo, pero quiere hacerlo, puede lograrlo. Entonces, el saber también es algo que se adquiere, algo que se puede construir. El proceso crecerá y se adaptará a nuestro aprendizaje y los cambios del contexto de una forma orgánica. Entonces, esa forma de cómo trabajar va a ser como la plantica, que al principio es solo una semilla y que poco a poco se va a ir volviendo en un árbol más resistente, más fuerte, que pueda aguantar todos los procesos y que sea flexible y se pueda mover en los cambios de contexto. Y finalmente nos dice que Scrum, más que una metodología, es un metaproceso de framework. Entonces, el soporte para que la interacción se encuentre en la mejor proceso y se pueda adaptarlo a la realidad y al potencial. Entonces, Scrum dice que es algo que definitivamente el proceso es algo que se debe construir. Les enseñan un proceso, pero al final ustedes deben saber cómo adaptar. Bueno, y entonces nos habla mucho del proceso, pero no nos dicen nada de ello. ¿Cómo es? Pues es tan simple como ir dando un paso a la vez. El desarrollo interactivo incremental se aplica tanto al proceso, o sea, la forma en la que el grupo de trabajo lo hace, como al producto, al software que estamos construyendo. Entonces, está la parte de la dinámica de los pequeños saltos. Los pequeños saltos se llaman aquí en Scrum los sprint. Entonces, si alguno de ustedes es fanático o conoce algo de la parte del ciclismo y de las competencias, al final o en ciertas partes de la carrera hay lo que se conoce como los sprint. ¿Quién es el que llega más rápido a un cierto punto, a una cierta meta? Entonces, esos pequeños pasos son como esos sprint que se manejan en ciclismo, donde todos tenemos que tratar de llegar lo más rápido posible y cumplir con la meta. Entonces, hay una planificación hacia dónde saltar, esa visión que en el caso de la similitud con las carreras es la meta, es la línea que hay que alcanzar. Entonces, no te dicen por dónde tienes que llevar la bicicleta, cómo tienes que acelerar, pero tú sabes que tienes que llegar a la meta lo más rápido posible. Entonces, asimismo es aquí en los proyectos de software, tú construyes esa visión, esa meta donde tienes que llegar y vas a ver por dónde llegas, no importa, y trata de llegar de la forma más rápida posible.
se ejecuta el salto. Entonces, no te puedes quedar solo en la planificación, solo en construir el cuadro de la meta. Tienes que desarrollar las cosas. Entonces, ahí es donde dice hay que ejecutar las cosas. No se puede quedar todo en dibujos, en planificación, en análisis y diseño, si no hay codificación y entrega. Entonces, hay que hacer el salto completo. Hay que pasar. Hay que hacer inspección tanto del salto como del avance, porque es posible que usted haga un salto, haga una entrega, pero puede que no sea un gran avance. Entonces hay que ir viendo, hay que hacer una inspección constante de cómo se está llegando, si se va a llegar o no a esa visión. A veces no se llega. Eso es algo que a veces no les dicen a ustedes, pero resulta que en muchos proyectos uno los aprende y al final no logra tener éxito. Pero se ha adquirido esa experiencia, ese conocimiento y eso también es muy valioso. Saltar y saltar hasta que se llegue, entonces hay que tratar de ir cumpliendo el destino, cumplir esa visión poco a poco con esos pequeños saltos, con esos pequeños sprints, se va llegando al final a esa visión completa de todo el proyecto software que se quería construir. Y llegamos hasta donde se pudo. Resulta que a veces hay proyectos que no llegan hasta el fin de la visión, sino que en alguna parte se acabaron los recursos, sea de tiempo, sea de dinero, sea de personas, se nos acabaron los recursos en alguna parte, entonces llegamos hasta donde se pudo, pero el cliente se pudo llevar por lo menos algo que le funcionara. Y hay otro caso donde se decide no seguir saltando. Eh, ocurre, es triste tener que cancelar un proyecto, pero a veces hay que tener la visión de que eso puede ocurrir. Entonces se habla con el cliente, se decide que el proyecto puede ser muy costoso o que los recursos no están disponibles o que no es el momento y se cancela el proyecto. Eh, esto se vio mucho sobre todo en este tipo de contingencia. Ahora que estuvimos viendo toda esta parte del COVID-19, hubieron muchos proyectos que tuvieron que cancelarse. Entonces, se llega a un consenso entre las dos partes y se dice que el proyecto no puede seguir porque no hay los recursos, porque las condiciones han cambiado, porque el contexto cambió tanto que no se puede seguir sobre ese proyecto y entonces hay que también saber cuándo decir no. Este proyecto no va a ninguna parte, no estamos haciendo nada, estamos gastando recursos en algo que no va a tener futuro, que no vamos a cumplir una visión y hay que dejar a un lado el orgullo y decir no, no vamos aquí. Hasta aquí llegamos y llegar a un consenso con el cliente y cancelar el proyecto. Eso también hay que tener la entereza, la fuerza para afrontar a veces esos sucesos que ocurren cuando los proyectos no van a ninguna parte y que deben ser cancelados. Entonces, hay que tener presente que puede existir esas posibilidades. Podemos cumplir la visión, todos quisiéramos que todos nuestros proyectos tuvieran éxito, pero a veces no se llega. Eh, a veces llegamos hasta donde podemos y otras veces hay que tener la entereza de decir, llegamos hasta aquí y no vamos. No sé si ustedes alguna vez ya hayan enfrentado ese tipo de procesos. No sé si hayan tenido esos proyectos en los que uno tuvo que decir tristemente no, no vamos hasta allí y lo dejamos sencillamente en un proyecto que no pudo desarrollarse. Profe, en caso que usted habló de respecto a la pandemia, resulta que la universidad está haciendo ciertos semilleros, ¿verdad? Ujú. Entonces, una de las propuestas que entre un grupo de compañeros colocamos estaba aprobada y listo, ya estaba simplemente para ejecutar. Ya habían hecho un abono del dinero para elaborar ese proyecto y explotó justamente lo de la pandemia. Entonces, yo creo que esto le pasó a más de un compañero. Entonces, eso quedó en stand-by, Ujú. quedó ahí. Entonces, pero en este caso, pues la universidad pues tampoco permite que esos proyectos se pierdan, ¿no? Entonces, hace poco, hace unos contactos, ya es como que están volviendo a retomar estos para seguir con esa labor, que sea como sea, es algo que nos nutre a nosotros como estudiantes. Claro, Y se están empezando a hacer ya clases, no clases, sino que eh, diálogos virtuales respecto al proyecto para seguir ese proceso, porque pues supone que en el próximo año todo se va a normalizar, ¿no? Entonces, para que esto no quede ahí como en un elefante blanco, claro. como dicen vulgarmente para mí, y siga este proyecto más adelante. Pero sí sucedió esto por lo que pasó con esto de la pandemia.
Sí, pues ese sería, si el proyecto se retoma, pues sencillamente fue un aplazamiento más que una cancelación. Pero sí hubieron muchos proyectos que definitivamente se cancelaron. Yo estaba hablando el otro día con un muchacho, pues, que trabaja en proyectos, pero ya de la parte de la ingeniería civil. Entonces tenían con una ONG un proyecto de construir unas casas y ya estaba casi aprobado el proyecto y luego los reunieron con todo lo de la pandemia y le dijeron, no, vea, el proyecto se cancela porque el presupuesto se va a alimentación, se va a tapabocas, se va a mejorar hospitales y entonces ya no vamos a hacer la parte de la construcción de las casas y el proyecto se canceló. Entonces ahí ya definitivamente dijeron, no, el proyecto no va. Eh, todos queremos que ojalá esto cambie, pero muchos nos dicen que las cosas no van a volver a ser como eran antes, ¿no? De todas maneras, lo que ya no se hizo, ese tiempo de aplazamiento a veces cambia el contexto de los proyectos, entonces el proyecto se retoma, pero ya no vuelve a ser el mismo que fue en un principio. Pero es bueno que las cosas se vayan normalizando. Esperemos, todos estamos esperando que el próximo año todo se normalice y que ojalá la mayoría de los proyectos que están aplazados puedan ser retomados, porque aplazarlos demasiado tiempo ya los vuelve inválidos porque el contexto cambia. Eso es lo que a veces ocurre. No sé si alguien más tenga alguna otra experiencia ahí que quiera completar, Profe, que nos quiera compartir. profe, Dígame. disculpe. No, no, o sea, no, de experiencia, yo no hablo de experiencia, sino que tengo como que una dudita, una pregunta. Ujú. ¿Usted sí cree que el año que viene es posible que todo se normalice? O sea, que podamos ver clases normales sin tener que ser virtuales. Pues este semestre la universidad dijo que lo afrontáramos completamente virtual. O sea que hasta marzo no tendríamos clases presenciales. ¿Qué depende de que volvamos en marzo? Pero, De que la parte de la vacuna y todo eso avance. Ese también es un proyecto, si ustedes se dan cuenta, a veces tiene avances, a veces dicen las farmacéuticas, sí, ya la encontramos. Y luego aparece por ahí, dicen, no, pero hubo una prueba donde alguna persona tuvo una reacción. Entonces, el proyecto otra vez se detiene y tienen que replantear todo. Entonces, depende de que nos llegue esa vacuna, de que toda la gente pueda salir como ya con tranquilidad, con normalidad. Es posible que retomemos una presencialidad alternada, que es lo que el gobierno dice, pero eso es como muy complejo, sobre todo en la universidad. Nosotros, por lo general, no manejamos un espacio muy amplio. Hay universidades de alto calibre que sí tienen grandes espacios, salones con distanciamiento y todo lo demás. Nosotros, por lo general, en la mayoría de salones con los que trabajamos estamos amontonados. Siempre hay más alumnos que la capacidad que tiene el salón. Entonces, ahí es como difícil esa parte de alternancia. Ahorita, tratar de dar un pronóstico de si vamos a volver o no es muy difícil. Tenemos que esperar a ver cómo pasa y como dice Scrum, irnos adaptando, ir dando de a pasitos. Por ahora finalicemos este semestre. Este semestre va a terminar virtual, no hay nada más que hacer. Ya por poquito ya nos empiezan a cantar los villancicos. Ya nos vamos al receso de diciembre, ya volvemos a enero a terminar el semestre. Este va a terminar virtual. Yo no le veo que este alcance a tener presencialidad. ¿Ya? Profe, a todas estas, ya que usted tocó esto, Ujú. ¿cuándo salimos a vacaciones? A ver el calendario. Yo tenía el calendario, déjenme, yo lo reviso aquí de carrito. Yo creo que es a mediados de El diciembre. 19 de diciembre, joven. Y no el alcanzó a entrar y ya 19, quiere el salir. 19 de diciembre. Sí, yo tenía el calendario académico. Sí, es a mediados de diciembre. 19. Excelente, Y no, excelente. Gracias, profe. yo, profe, no estaba preguntando este semestre, porque este semestre como va, sí, sí, sí se sabe, sino que era a los que vienen, a los nuevos, o sea, a terminar todo el año así, que el año que viene el que vamos a agarrar, terminarlo así, pues no aguantaría, pero bueno, Sí, este no hay semestre, qué pasa, pues ojalá que todo se solucione y se puedan dar las cosas. claro, ojalá todo se solucione, porque este semestre va hasta el 26 de febrero, entonces el otro no va a empezar sino hasta marzo. Esperemos que en marzo ya todo esté normal. Ya sería un año, completaríamos un año porque todo esto empezó en marzo precisamente. Esperemos que se ya todo avance Ah, claro, profe. ya siga. Pero este no, este vamos a terminar así, virtual. No hay nada que hacer. Ujú. Eso es, ¿no? Adaptarnos. Eso es lo que podemos hacer. La adaptación es un proceso de evolución y funciona mucho en la naturaleza. Si ustedes ven en la naturaleza, las especies que se han adaptado son las que han sobrevivido y las que no
pedecen, entonces nos toca adaptarnos. Quién sabe hasta cuándo vamos con la virtualidad y como dice Scrum, no se estrese por lo que viene más adelante, de el pasito siguiente. O sea, en este caso, el pequeño sprint que tenemos que completar es llegar hasta esta parte de diciembre, hasta mediados de diciembre, y luego ya veremos el siguiente paso cuando volvamos de vacaciones hasta dónde vamos a llegar así, o si ya volvemos a la presencialidad, pues adaptamos nuestro camino a esa parte. Eso es lo que hay que hacer, no podemos hacer más nada por ahora. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo más que aportar aquí en esta parte. Yo lo que les complementaría aquí es lo siguiente. Sobre todo lo he visto mucho con los muchachos que están saliendo apenas de la universidad o los que empiezan con los proyectos. A veces yo también lidero un semillero de investigación acá en Pasto. A veces se da muy duro cuando inician un proyecto y como no pueden cumplir, no pueden llegar a ese camino ideal que es llegar al destino, se dan rejo, por así decirlo, látigo a ellos mismos y dicen, no, es que nosotros no servimos para esto y mejor me salgo de la parte de construir proyectos o me salgo de la parte del emprendimiento porque fracasé a la primera y entonces, bueno, resulta que no todos los proyectos llegan a éxito. Entonces, tratan de meterse eso en la cabeza, sobre todo si ustedes van a empezar proyectos o si van a ser emprendedores, a la primera no les va a empezar a fluir todo flores, cariño, amor, destino final, dinero, bueno, todo no va a fluir así. Hay que tener en cuenta que los proyectos pueden tener esos tres caminos. Se llega al éxito, ojalá todo fuera así, pero no. Se puede llegar hasta cierto punto y a veces no se llegan en una parte. Hay que tener conscientes, hay que ser conscientes de eso y le ocurre a todo mundo, a la gente más experimentada y a la gente que apenas está iniciando. Entonces, los proyectos son así, son ese mar de incertidumbre, de complejidad en la cual a veces uno surfea y le sale muy bien montar la ola y otras veces se cae y traga agua, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si ustedes van a hacer proyectos y fracasan al primero, no se rindan. O si ustedes van a hacer emprendimiento, van a construir empresa. Construir empresa no es algo que usted le dé dinero al otro día que dijo, inicia mi empresa y el otro día va a tener ganancias. No, en las empresas a veces se pierde, sobre todo al empezar porque uno no tiene esa experiencia, se pierde mucho dinero, pero a medida que la empresa va sobreviviendo en el tiempo, entonces ahí sí ya vas viendo tu ganancia. Entonces, váyanse con eso. Los proyectos no todos tienen final feliz, que eso es lo que a veces muchos creen y tienen esa mala idea y cuando fracasan entonces se dan duro y dicen, no, es que yo no sirvo para eso. No, los proyectos no siempre llegan a feliz término. Profe, Sí, dígame. pero es muy difícil cuando uno hace un primer proyecto comerciable y no funciona, me imagino que debe ser muy difícil. Yo lo asocio como cuando empezamos esta carrera universitaria, miramos una materia que se llama Matemáticas Generales, profe, y hicimos un parcial y el primer parcial fue una decepción. Yo saqué 1.5, otros sacaron 0.0, profe, entonces la gente se decepcionó, pero en vez de salirnos cosas así, empezamos a estudiar más y más y nos fue bien, pero es una decepción. Sí, es A muy mí me anularon el parcial. qué triste diga. Eso fue trágico, profe, porque muchos la primer nota, imagínese. Uy, claro, profe, eso fue una pesadilla, yo, ay, mejor dicho. Sí, profe, Eso Desde, fue un fue una bajón de pena ánimo feliz. horrible. desde ahí todos nos empezamos a cuestionar si esta era la carrera o no. La primera Eso es materia. verdad, verdad, verdad. Exacto, sí, y eso a veces ocurre con los proyectos, ya cuando la gente empieza proyectos y el primero no le sale ni para atrás ni para adelante, dice, no, sí, ¿será que sirvo para esto? Es que me equivoqué por donde arranqué. Y no, es que así es, o sea, Profe, no crea, yo creo que más de una hasta nos preguntamos eso. siguen preguntándoselo. Sí, sí, llega a ocurrir. Pero no hay que desanimarse, sí, sobre todo cuando alguna vez un muchacho me preguntó que no sabía qué quería estudiar, y usted tiene que encontrar qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que lo motiva, porque la motivación es la que le permite a uno levantarse de esos fiascos que tiene. O sea,
eso es lo que realmente le permite a uno seguir adelante, levantarse y volver a continuar. Porque Profe, los caminos en los proyectos no son línea recta, uno cae muchas veces. Dígame. y esa vez que le estoy comentando, cuando yo le miraba las caras a los compañeros, querían llorar, y yo decía, uy, pero, uy, no, de verdad, de pronto esta no será. Pero es que a todos nos fue así, pésimo, pésimo, y que 1-0, 0,0, profe, 0,0, eso tuvo, fue una película de terror. Eso todo el mundo miraba a quién le había ido peor para tener un poquito de consuelo. Darse Muchachos, pero fe. tampoco a todos no les fue peor, a todos no fue, algunos y otros no. Hay gente que ganaron ese día como 3 personas. Ujú. Lo que pasa es que uno a veces llega del colegio todo emocionado, no, era el mejor del curso de las matemáticas y llega acá a la universidad, le pegan a uno en estrellada, se cree uno que se las sabe todas y llega ya y no, uno llega más perdido. A nosotros también nos pasó, a mí particularmente me pasó. A mí me encanta la matemática. Mi segunda carrera, o sea, mi segunda opción era matemáticas. Cuando llegué acá y vi esas matemáticas generales, dije, no, si es que yo no sé es nada de matemáticas, ¿dónde estaba yo perdida? Y no, pues lo que uno hace es aprender de ese primer parcial que le dan a uno como una sacudida y una sentada y sentarse a estudiar porque no queda más de otra, aprender lo que no sabe. Eso es lo que ocurre. Y al segundo parcial a uno le va mejor. Lo mismo ocurre acá en la parte de los proyectos. En el primer proyecto, pues puede que no le vaya muy bien, pero ya a la segunda ya las cosas van mejorando. Pero, profe, pero ¿sabe qué es lo peor? Que yo estaba convencido de que estaba haciendo las cosas bien. O sea, esa es la vaina. Cuando usted entra a una parte y usted sabe que no sabe nada o que no entendió nada, usted dice, bueno, pues no entendí nada. Pero cuando usted se da cuenta que sí está haciendo las cosas bien y le va así tan mal, y eso es un golpe de estado, profe. Sí, sí, eso no, ¿para qué les voy a mentir? Uno se desilusiona, uno se pone muy triste, se siente que uno fracasó, que uno no sirve, pero hay que saber levantarse porque no es el único que ha caído. Más de uno no se ha podido levantar de matemáticas generales, la gran mayoría, o sea, si uno ve de las materias en las que pierden mayor cantidad de estudiantes en la universidad, no solo en sistemas, matemáticas es donde a muchos los acuden. O sea, allí se rala la gente horrible. O sea, es terrible la cantidad de personas que pierde esa materia. Es que ese es el Profe, filtro, profe. Ese es el filtro, así. Qué triste, ¿no? pero le cuento. Ujú. En realidad, después que pasó todo esto, yo le agradecí muchísimo a la profesora, que no hablo en mal, se llama Yolima, la profesora Yolima. Para mí ha sido una de los mejores docentes que he tenido. Ella me dijo que si yo pasaba esa materia, no iba a tener problema en cálculo. Profe, y así fue. Yo en cálculo 1 no tuve problema, en cálculo 2 tampoco. Cálculo 3 sí fue extremadamente difícil, pero ella tenía razón, profe, no tuve problema en los otros. Claro, porque les Así, así exigió, pero aprendieron. O sea, esos son los buenos docentes, que a uno le exijan y uno aprenda. Así uno ya tiene las herramientas con que afrontar lo que le viene adelante. Y si de pronto más adelante tiene un profesor de esos que no te explica nada, como uno tiene esas bases bien fundamentadas, pues uno ya puede de forma autónoma aprender aun cuando se apunta de libros, porque a mí me pasó eso. A mí me fue muy bien también con matemáticas, con mi profesor, no me acuerdo el nombre exacto del profesor de matemáticas generales, pero nos exigió tanto, o sea, nos dejaba una cantidad de trabajo y uno hacía las tareas y estudia y lee libros y todo, y después ya los cálculos ya nos quedaron más sencillos de afrontar y ya llegamos con un profesor que no nos explicaba nada y yo solita con el libro, nomás con lo que ya había aprendido con él, ya pude, nomás de forma que se puede decir autodidacta, pasar esa otra materia, porque si no, no lo hubiera pasado. Eso es lo que ocurre. Ujú. Yo, profe, también uno aprende, porque a mí me pasó en matemáticas generales. Yo fui confiado, ¿no? Y pues la primera vez y la perdí, y la segunda vez que la miré ya no, pues ya si perdí la primera vez, ya la segunda vez no la puedo perder. Y la cosa de matemática me gusta porque son fórmulas, o sea que si uno pierde una materia en la otra solamente tiene que ponerse las pilas, estudiar bien la fórmula y ya. Son de las materias que yo digo que si uno pierde una vez puede recuperarse, porque como son fórmulas, la mayor parte son fórmulas, que son las mismas, ya si uno cae una vez es fácil recuperarse, porque a mí me pasó, bueno, yo en matemáticas generales, yo me fui como relax, como dije el otro, como ya he mirado matemática básica,
porque yo estaba estudiando otra carrera, ella matemática básica, y pues la verdad me fue re bien. Yo pensé que en la matemática general de la universidad iba a ser igual y las cosas fueron a otro precio. Claro. Y así, pero, o sea, pero la segunda vez que las miré con estos muchachos, para que me fue re bien, o sea, lo importante fue eso, o sea, caí la primera vez y dije, no, te tengo que poner las pilas porque esto no es como la básica, esto tiene otros niveles, otras cosas que yo no había hecho, y así, y en la 3 me volví a quedar y me volví a levantar, gracias a Dios, y pues ya terminé esa rama, pero por lo menos son de las materias que si uno cae una vez, uno sabe que puede recuperarse porque son fórmulas, es que uno las estudie bien, las vea cómo se hacen, uno puede subirlas rápidamente, pero son cosas que pasan. Sí, o sea, eso a mí lo que me gusta de la matemática es precisamente eso, y la matemática es muy exacta, entonces usted aplica la fórmula y la aplica unas 10 veces y siempre le da el mismo resultado. Entonces uno se aprende la fórmula, cómo la construye y luego la va aplicando con diferentes valores y siempre le da. Pero hay otras áreas de la vida, por ejemplo, esta parte de la ingeniería de software que no aplica eso. O sea, usted hace un proyecto de software y va al segundo y no puede hacer exactamente lo mismo, porque no es como una fórmula que le va a dar siempre el mismo resultado. Cada proyecto es único y eso también tiene lo bonito, porque ahí es donde, como dice el Scrum, entra la creatividad y la innovación. Lo pone a uno a pensar, entonces, bueno, no me aplica la misma fórmula, tengo que construir la fórmula para hacerlo. Eso es también lo bonito de las matemáticas, es la parte exacta, y lo bonito de acá de estos otros proyectos que no siguen esa estructura es la parte en que a uno le dan la oportunidad de crear algo nuevo. Entonces, eso es también, todo tiene sus pros y sus contras. Ujú. Pero, profe, a pesar de que el compañero dice o que sí, que son fórmulas que uno vuelve y las mira, pero mire que muchas personas se han quedado en cálculo 3 y no han podido seguir, ahí han quedado y se han salido de la universidad. Ese Sí. cálculo 3 es extremo en realidad. Jimmy, Ese es el mayor filtro. el cálculo 3, tío, ¿qué pasó? Con Saulo era otra cosa, pero cuando agarra a José Luis con José Luis las cosas son otro precio. Con José Luis uno trabaja más, pero José Luis explica bien, o sea, y eso es lo que pasó. Cuando ya la volví a ver con José Luis y las cosas fueron otro precio. Y con José Luis, pues, uno trabaja bastante y todo, pero José Luis también es más consciente a la hora de calificar. Entonces, Venga, hago un pequeño aporte ahí. Eh, pues déjeme contradecirlo, compañero, con respecto a que José Luis explica, cuando se dijo que José Luis, el profesor José Luis explica bien. El profe es un buen profesor, sí, pero el profesor, ese profesor no tiene comparación, es uno de los mejores profesores que tuvo la universidad. Sí, un Concuerdo. profesor muy compañero, completo, yo sino hablé que de la forma de sino que el profesor, calificar, no hablé de no, su no, capacidad, hablé de su en todos forma de los calificar. sentidos, en todos los sentidos, sí, porque el profesor, independientemente de lo que fuera, el profesor era una persona justa, un profesor, sino que lo único de pronto para muchos es que era exigente, pero eso no es ser malo, ¿sí? Eso es ser inclusive excelente el profesor. Entonces ahí sí déjeme contradecirlo en esa parte. De pronto que el profesor José Luis Compañero, sea un poquitico compañero, más, yo un con el poquitico profesor menos Saulo, exigente, otra en el cosa, cálculo 2, pero el profesor me fue Saulo bien, era un excelente me fue profesor. bien. Y en cálculo 3, no, a mí la forma de calificar no me pareció. Mire, yo le reclamé en una que tenía que subirme como 10,5, algo así. Y el profesor me dijo, no, lo voy a subir ya. O sea, porque él dijo, no, no a 2 décimas ya. Cuando él mismo reconoció que tenía que subirme más décimas y no lo quiso en un parcial. Y él no quiso, o sea, él dijo que no. O sea, él dijo primero sí, y cuando después me dijo, no, de lo mejor no va a subirle 2 décimas más. No. Entonces, pues a mí no me parece, porque sí. Si yo tengo una décima, casi como 1,5, que me voy a subir en un parcial, solo porque miró y dijo no, o sea, no me parece. Si él ya había dicho que sí, porque revisó y vio que sí, tenía yo razón, ¿por qué no me la subió como estaba? Entonces a mí no me parece que en esa parte, a mí no me parece. Hubo una parte también de otro compañero que hicimos un punto casi similar, igual casi, por no es igual, el mismo. Y esa persona se la calificó buena y a mí no me la calificó buena. Entonces yo no me parece que, y si eso fue cuando le reclamé que me la subió y después no me la quiso subir, no me puso 2 décimas más. Entonces, en la forma de calificar, el man yo no tengo queja porque yo me calculo 2 con el man, a mí me fue bien. Con él no tengo problema. Pero a mí en la parte de calificar sí me parecía que a veces se pasaba. Era muy, muy estricto, demasiado. En esa parte. Yo con él no tengo, o sea, yo del queja no tengo porque el man, ¿para qué?
pero con el profesor José Luis me fue bien. O sea, yo reconozco, yo profesor José Luis miré cálculo 3 y matemáticas especiales. Y a mí no me fue mal con José Luis. Es que porque le vaya mal a uno con un profesor no significa que el profesor sea el malo. ¿Sí? El problema básicamente Y radica yo no en he dicho que el uno, de uno profesor es depende malo. O todo. sea, yo no, mira, es que tú estás equivocado. No he dicho que el profesor es malo. O sea, me pareció que en la forma de calificar era demasiado estricto en cálculo 3, porque en cálculo 2 no fue así. Yo en cálculo 2, o sea, porque si yo te digo, yo no estoy diciendo, nunca he reconocido las capacidades del profesor, porque yo no me puedo comparar con él. Solo te estoy diciendo que a la manera de calificar de él con la del profesor José Luis son totalmente diferentes. Porque el Ah, profesor José sí, Luis, de sí son pronto, vos diferentes. tenías un resultado malo, pero él te reconoce el proceso. En cambio, el profesor, vos puedes tener el ejemplo, el proceso bien y el profesor no es tan así, tan equivalente. Él está bueno o está malo. Porque mira, hubo en un Hay que punto, aplicar lo en que un es la punto, matemática exacta. Claro. hay en un punto que yo llegué, bueno, hice todo el proceso. Al profesor una parte de mi proceso le pareció que no iba, el resto estaba todo bueno. Solo una parte como a la mitad del proceso, no me acuerdo, no me acuerdo el tema, era un tema largo, pero todo estaba bien, de ahí para allá todo estaba bien. Y el profesor dijo, porque solamente me falta una parte que no entendí de dónde salió, ya lo demás estaba malo. Así él mismo me dijo que estaba bien, ahí para allá estaba bien, pero él dice, pero hice preciso así como salió, profe, pero mire, yo le expliqué y el man dijo, no. O sea, entonces, a mí o sea, yo lo poquito que analicé, que de la manera de calificar con algunas personas era más estricto que con otras. O A mi sea, parecer, ¿sí me el entiende? A mi problema que parecer fue causa así. ahí es que a veces cuando los docentes no son del todo imparciales, entonces uno siente que no es justo, ¿sí? Entonces, yo lo que entiendo con el compañero es eso, o sea, él no sintió que el profesor fuera justo porque a otro compañero le calificó no fue imparcial, o sea, al uno le calificó de alguna forma y a él le calificó de otra. O Sí, sea, profe, eso es lo él que a era veces así. pasa. Ujú. Sí. Tanto Pues, así, profe, que yo pasa. analicé que a los De todas repitentes, maneras, con los repitentes el profesor era como que más, más escrito. o sea, él con los repitentes era como que más recargado que con, no, o sea, no, más relajado con los repitentes que con las personas que íbamos al par. Yo noté eso, porque miren que a las personas repitentes que estaban ahí con nosotros en ese entonces, ellos por lo menos fueron hasta la recuperación, fuimos todos, y con ellos fue más equivalente, de ellos no dejó a nadie, Claro. ¿sí me entiende? Entonces Sí, yo, o o sea, sea, lo y que fueron pasa, gente que yo miré que algunos estaban perdidos, pero normal. sí, lo que pasa es que a veces los O sea, profesores a mí solamente, sí, se ciñen a ese tipo de cosas, ¿no? Que entonces yo tenía un profesor por lo menos que él cuando uno entraba el primer día de clase le preguntaba de qué colegio venía. Y de acuerdo al colegio que venía, él iba diciendo de una vez, usted no me pasa conmigo. Entonces, a mí eso me parece completamente triste porque clasificar la persona por ese tipo de cosas, por qué colegio viene, o si es repitente, o si la va a ver por primera vez, o sea, esas no, o sea, debe afrontarse con las mismas reglas a todo mundo, sin importar de qué colegio venga, si es la segunda vez que lo ve, si es la primera vez que ve la materia, si es la cuarta vez, o sea, debería ser igual y debe tenerse las mismas reglas para todo. Entonces, también aquí hay como para sacarle jugo a esa parte, aquí en la parte de software también se les pide eso, o sea, cuando uno hace las pruebas, usted tiene que hacer las pruebas de la forma más imparcial posible para que sin importar si es la primera vez que usted va a probar el software o si es la última o si ya ha probado 10 veces, usted siga haciendo la misma prueba y solo hasta que cumpla con todo, entonces el software ya pase. Y debería ser así en la universidad. Pero resulta que en la universidad somos personas, ¿sí? Y las personas tienen cosas buenas y tienen cosas malas y uno a veces no puede cambiar esa esencia de las personas y lo que le toca es adaptarse. Si el profesor es así, toca adaptarse y tratar de sobrevivir. Muchas veces nos ha tocado, a mí me ha tocado así. En más de una materia me tocó sobrevivir, porque había materias que no se podía, porque los docentes tienen a veces esas reglas que a mí me parecen particularmente, me parecen muy llevadas al extremo. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Usted tiene que calificar la evaluación o el taller de una forma imparcial. Si califica con ciertas reglas a una persona, tiene que calificar con las mismas a los demás. Pero bueno, listo, continuemos aquí con esta parte. Entonces, habíamos hablado que Scrum manejaba lo que eran los sprints. Entonces, los sprints son como esos pequeños pasos para tratar de llegar a esa visión que es el software completo funcionando donde todo el mundo sea feliz, cliente y equipo de trabajo. Pero el sprint es ese pequeño pasito. Entonces, dice Scrum
Mientras usted está dando ese pequeño paso, olvídese de lo demás. Usted coge la visión, la estructura en algo que se llama el Product Backlog. Entonces, es toda una lista donde está toda esa visión general, eso donde nosotros queremos llegar con todo el software. De ese gran Product Backlog, usted coge ese pedacito pequeñito que es lo que va a trabajar en ese sprint, ese pasito que va a dar usted allí. Y ese pequeño pedacito se llama el Sprint Backlog. En el momento en que usted coge el Sprint Backlog, que es la lista de ese sprint, lo que usted va a construir allí, se olvida del resto del Product Backlog, ¿sí? Mientras dure el sprint. Entonces, eso es lo que Scrum llama como sellar la lista. Entonces, usted escoge esas funcionalidades que va a trabajar, solo se concentra en ellas, no piensa en las de más adelante porque después se va a encargar de ellas a su debido tiempo y solamente va a trabajar en esas. No se pueden modificar. Entonces, Sprint dice que uno tiene que llegar a un consenso con el cliente y que los requerimientos se pueden modificar, se pueden cambiar, pero en el momento en el que estamos haciendo el sprint, se sellan esas funcionalidades y no se permite hacer cambios sobre ellas. Entonces, ya que se selecciona la lista de funcionalidades que voy a hacer, hago la planeación solo de esa lista, hago la parte de la implementación. Mire que esa implementación es grande porque resulta que esa implementación adentro va involucrado análisis, diseño, codificación y pruebas. Entonces, mire que la parte de la implementación que tiene toda esa estructura es la parte más gruesa del sprint. Entonces, no es que a veces la gente ve de primerazo, ve esa imagen y entonces dice, no, es que esos de Scrum nunca hacen análisis y diseño. Y hay gente que está convencida de eso y no. Resulta que aquí en este giro de implementación va involucrado las tres cosas: análisis, diseño, codificación y pruebas. Las pruebas son súper importantes. Durante este proceso de la implementación se hacen unas reuniones diarias, que es el Scrum Daily. Entonces, esas reuniones es donde las personas del equipo de trabajo hacen una retroalimentación de lo que están haciendo, de qué van a hacer al día siguiente, a ese día que están afrontando, qué problemas han tenido para ver si los compañeros le pueden colaborar con los problemas que tienen. Y eso lo hace cada una de las personas del miembro del equipo de trabajo. Todos los días hacen esa pequeña reunión. Luego de que ya se termina la parte de implementación, se hace otra reunión que se llama de retrospectiva y de revisión. La de revisión se la hace con el cliente y la retrospectiva se la hace ya dentro del equipo de trabajo. Entonces, en la retrospectiva se evalúa tanto cómo avanzó el proyecto como cómo avanzó el equipo de trabajo. Si hay algún inconveniente y se puede solucionar, ahí en la retrospectiva se vuelve a afrontar. Y cuando ya se termina todo este giro, todo este sprint, se entrega estas funcionalidades completamente con valor. ¿Qué se refiere con valor? Que el cliente diga, sí, esto me sirve y con esto trabajo. Y que se lo lleve y que trabaje con eso. A eso se llama un producto completado. Y eso es lo que hace un sprint. Un sprint lo hace durante aproximadamente 15 días a máximo 2 meses, es lo que dice la metodología. Si usted ya va a hacer un sprint de un año, entonces eso no es un sprint, eso ya es una maratón. Entonces, los sprints tienen que ser corticos. Entonces, así como es en las carreras de ciclismo, hay que tratar de llegar a esa meta, que es ese producto completado, en el menor tiempo posible. Obviamente hay que respetar que cada una de estas funcionalidades tiene un proceso que está aquí dentro de este giro, tiene un respectivo proceso y debe respetarse ese proceso. Entonces no se puede decir que vamos a cortar los tiempos y sacrificar, por ejemplo, el análisis o el diseño. No. Hay que tratar de llegar lo más rápido posible, pero hay que completar todas las fases del ciclo de vida de una funcionalidad, que es el análisis, el diseño, la codificación y las pruebas. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta aquí de esta parte de cómo se afronta o cómo es el ciclo en el que se construye un sprint de algunas funcionalidades. Profe, Dígame. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. O sea, usted menciona que cuando
por ejemplo, se selecciona el Spring Block, lo que se va a trabajar, en ese momento ya no se pueden hacer modificaciones, ¿verdad? Sí. Pero ya luego, un ejemplo, ¿no? Que ya se terminó esa parte y se selecciona otra y dentro de esta que se seleccionó requiere que en la otra se haga una modificación. ¿Se puede hacer o esa ya quedaría ahí ya No, o sea, intocable? no, Scrum es muy flexible en esa parte. Entonces, ellas dicen, por ejemplo, aquí en esta lista, ya lo vamos a ver más adelante en los roles, en las personas que conforman el equipo de trabajo. Cuando se construye la lista del producto, tiene que haber un representante del cliente. Entonces, con él usted dice, estas son las funcionalidades que queremos que el software tenga al final, ¿ya? Luego de esas se selecciona las que son de mayor prioridad. Entonces, por ejemplo, en este sprint vamos a afrontar estas funcionalidades. Cuando el sprint arranca, digamos esos 15 días, esos 2 meses, estas funcionalidades que usted seleccionó no se pueden modificar, se quedan ahí selladas hasta que finalmente se las entrega. Pero cuando usted se las entrega al cliente, otra vez en esta reunión de revisión y en la retrospectiva, se puede replantear. Se puede decir, vea, hicimos esta funcionalidad, pero resulta que le falta que la complementemos más, que haga estas otras cositas, ¿sí? Entonces, eso va de nuevo a la lista de productos del Product Backlog, que es esa lista general de todo lo que queremos en el sistema. Y con el cliente usted puede decidir si eso lo va a afrontar en el siguiente sprint o lo va a dejar para un sprint más adelante, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza esa flexibilidad con el cliente. Decir, bueno, si usted me entregó esta funcionalidad, la voy a poner a trabajar, mientras tanto sigo con ella, pero yo quiero que me la cambien a esta forma. Entonces, eso se puede afrontar en el siguiente sprint o un sprint más adelante. Mientras tanto, él puede seguir utilizando esa que ya se construyó, porque esa ya funciona, esa ya existe, ya se puede trabajar con ella. Entonces, si hay esa flexibilidad mientras se trabaja en el sprint, porque qué feo fuera que, por ejemplo, usted escogiera una funcionalidad, le dedique una semana y a la semana le diga al cliente, no, vea, hay que cambiarla. Y entonces, si usted dejara esto abierto durante el sprint, puede que el sprint no le dure los 15 días que usted pensó, sino que se le vaya yendo cada vez más allá y vaya haciéndose cada vez más grande porque le están cambiando las cosas aquí. Entonces, durante el sprint no se modifican las funcionalidades. Ya que se termina, se pueden replantearlas para construirlas de otra forma, pero eso ya es otro sprint, ya hará parte de otro trabajo, de otro grupo de funcionalidades que se van a trabajar en un siguiente sprint. ¿Sí? ¿Te queda clara esa parte, la duda? Sí, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda por ahí de esa parte? Yo, profe, Dígame. es que yo no entendí si es que cuando uno hace un sprint es una rama del proyecto, del proyecto o a qué se refiere. La verdad no entendí. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere esta parte del Sprint Backlog? Uno hace una lista de funcionalidades, cosas que el sistema debe hacer, ¿sí? Y esas funcionalidades se trata de que sean lo más chiquitas, lo más atómicas, lo más autónomas posibles. O sea, funcionalidades pequeñas que el software debe hacer y que deben ser completamente autónomas. Entonces, cuando usted selecciona una lista de funcionalidades, selecciona un grupo de esas funcionalidades autónomas, atómicas que se llaman, entonces usted coge y las entrega. No son ramas del software, porque eso es lo que hace la modular. Cuando veíamos la comparación entre sprint y modular, entonces nos decía los módulos parte precisamente el proyecto de software en pedazos o en ramas y las construye una rama independiente. Aquí no, aquí son funcionalidades pequeñas, ya las vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de requerimientos. Son funcionalidades chiquitas que al final usted va a completar. Piénsese, hagamos una similitud con algo como por ejemplo el almuerzo, ¿sí? Entonces resulta que usted el almuerzo plantea un plato que va a hacer. Digamos, vamos a hacer una entrada, vamos a hacer sopa, vamos a hacer un plato fuerte que va a contener diferentes cosas y vamos a hacer al final un postre, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la funcionalidad? La funcionalidad, digamos, en el plato fuerte yo voy a hacer pollo, res y cerdo. Entonces, una funcionalidad sería cocinar el pollo,
¿sí? Solo el pollo. No es una rama, porque las ramas serían, por ejemplo, decir, no, voy a hacer todo el plato fuerte, o voy a hacer toda la sopa, o voy a hacer la parte de la entrada, voy a hacer... Es una funcionalidad que conforma alguna de esas partes. Entonces usted va a decir, no, la funcionalidad que voy a coger en este sprint va a ser cocinar el pollo. Y entonces usted hace todo el proceso que tiene que hacer con el pollo. Tiene que comprar el pollo, lavar el pollo, que lo va a cocinar, que después lo va a asar, bueno, todo hasta que el pollo salga listo. Cuando el pollo termina el sprint, ya está esa presa de pollo lista para que el cliente se la coma. ¿Sí? Algo así es lo que yo quiero que ustedes entiendan más o menos con esta parte del sprint. Es una funcionalidad completa que ya está lista para ser trabajada, pero no hace parte de una rama del software, sino que es algo pequeño que conforma al software y que es completamente independiente de lo demás. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, más adelante cuando veamos en la parte de las unidades, lo de requerimientos del sistema, vamos a entender un poco mejor a qué se refieren esas funcionalidades. Entonces, una de las características que siempre se piden, como les digo, es que sean autónomas, o sea, que por sí mismas puedan sobrevivir, que sean lo más pequeñas posibles, o sea, hay que tratar, si usted no puede decir algo muy grande, entonces usted tiene que para accionarlo en funcionalidades más pequeñas. Eso es lo que se busca allí. Más adelante el requerimiento lo vamos a entender un poco mejor. Ah, sí, profe, porque yo por lo menos lo que entendí ahorita con su ejemplo es que si uno tiene un pollo y a ese pollo le saca una pata para comérsela, ese es el sprint, pero de todas maneras sigue siendo como una rama porque es una parte del pollo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es como una rama, pero no completa, porque cuando uno habla de una rama del software, por ejemplo, cuando usted lo está partiendo en módulos. Entonces, eso es una rama completa del software. Por ejemplo, si vemos el sistema integrado de la Universidad de Nariño, todo el sistema de manejo de notas es una rama, pero dentro de ese sistema de manejo de notas está el ingresar una nota a un estudiante. Entonces, esa es una funcionalidad. Ella solita es una funcionalidad que empieza desde que la parte del docente se ingresa al sistema, busca al estudiante, le ingresa la nota y la nota finalmente llega a la base de datos. Entonces, ella es una funcionalidad, pero ella no es una rama. La rama completa es todo el manejo de notas, que implica muchas más funcionalidades. ¿Sí me hago entender más o menos ahí con ese ejemplo ya como más de tipo de software? Sí, sí, profe, ese ejemplo ya estuvo más claro. Ujú. El pollo sí tuve perdido porque para mí era lo mismo, pero con este ejemplo sí, profe. A eso se refiere. La funcionalidad son esas pequeñas cositas que conforman una rama más grande. Profe, Ujú. pues voy a también yo tratar de entender el tema, ¿no? Voy a colocar también un ejemplo más, si usted me corrige, usted sabe que de los errores se aprende. Claro que Si sí. vamos a construir un ejercicio, entonces un sprint vendría a ser lo que es la mezcla del cemento, que es algo que tiene que ver con la construcción de este edificio. ¿O estoy exagerando un poco respecto a eso? No, porque lo que pasa es que si tú haces la mezcla del cemento y la dejas ahí solita, a la persona que va a construir el edificio no le sirve de nada por sí sola. Y si la dejas ahí quieta y sola durante un tiempo, el cemento se te va a hacer duro y ya no lo vas a poder utilizar. Entonces, una Entonces pequeña... sería charla, Exacto. O por ejemplo, hacer una pared. mezclarlo y fundir, creo que dicen. Fundir, eso, fundir. Entonces, si vas a hacer una columna, hacer la columna es ya una funcionalidad, porque entonces tú mezclaste el cemento, lo uniste con el hierro, hiciste la columna y si tú ya dejas esa columna allí durante un mes, la columna sigue allí, es funcional, va a soportar el resto del edificio y ya está ahí solita y no pasa nada si la dejas ahí quietica durante un tiempo. En cambio, el cemento por sí solo es parte de esa funcionalidad, pero solito no puedes dejarlo quieto. Entonces, ahí más o menos para... Listo, listo, profe. Ujú. Claro, con ese ejemplo ya me quedó claro. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda allí de esta parte? Muy bien, entonces eso es la parte de la construcción de un sprint. Como les digo más adelante, cuando veamos requerimientos, vamos a ver cómo se construyen estas listas, qué características tiene que tener un product backlog, qué características tiene cada una de esas funcionalidades. Entonces ya vamos a entender un poco mejor
esa parte. Por ahora, quiero que se lleven esa idea de que se construye una lista grande de funcionalidades que va a ser todo el sistema. Esa es la visión. El Product Backlog es esa visión que nos viene hablando Scrum. Y de ahí seleccionamos algunas, por lo general se les da prioridades, cuáles son las más vitales que deben construirse lo más rápido posible. Y esas se seleccionan en el Sprint Backlog y son las que se hacen dentro del sprint. Y tienen todo, análisis, diseño, codificación, implementación y pruebas, todo completico. Y cuando se terminan esas funcionalidades, el cliente ya puede incorporarlas a su trabajo, ya puede utilizarlas. Eso es algo muy importante que hay que tener en Scrum. Solo se dice que algo está completamente terminado cuando el cliente ya perfectamente lo puede seguir utilizando, sigue funcionando dentro del contexto para el cual fue construido. Eso es esa parte de aquí de la representación del Scrum. Bueno, lo que sigue más adelante es las personas del grupo de trabajo, quienes conforman ese grupo de trabajo. Aquí en Scrum se llaman roles. Entonces, ¿cuáles son los roles en Scrum? Hay diferentes roles que se afrontan en las metodologías ágiles. Entonces, cuando los equipos de trabajo son más grandes, porque el proyecto es grande, entonces hay diferentes roles, pero los que siempre deben haber como mínimo son el dueño del producto, que es un representante del cliente, una persona que conoce la parte del cliente. Entonces lo ideal fuera que fuera el dueño, por ejemplo, de la empresa, pero eso es por lo general muy difícil de lograr porque son personas que tienen muchas responsabilidades y no pueden estar constantemente reuniéndose con uno. Entonces, normalmente en las empresas se selecciona a una persona, un miembro de la empresa, que es el que sí tiene esa disponibilidad de reunirse con el equipo de trabajo. Tiene que haber obviamente un equipo de trabajo. Entonces, muchas veces, yo a veces lo veo en algunos trabajos de grado, es una sola persona y dice que va a ser Scrum. Entonces, puede hacer prácticas ágiles, que es toda la idea que tiene Scrum de cómo afronta un proyecto a través de un sprint y de todo lo demás, pero Scrum como tal no se puede aplicar si no se tiene un equipo de trabajo. Entonces, se habla de un ideal de mínimo 4 personas, máximo 8. Porque equipos demasiado grandes también son difíciles de coordinar la parte de trabajo en equipo. Entonces, a eso se refiere, debe haber un equipo de desarrollo. Y debe haber alguien que se conoce como el Scrum Master. Entonces, el Scrum Master es como ese líder que habíamos hablado en otras clases, no el que se sienta y manda a los demás que hagan las cosas y de allá mira nomás y da órdenes, sino es ese líder que trabaja codo a codo con el equipo de trabajo. Si tiene algún inconveniente, si necesita algo que se le solucione, él es el que entra a solucionar, es un facilitador más que un jefe que manda órdenes. Ese es el Scrum Master. Entonces, esos 3 roles deben estar en Scrum. Debe haber un equipo de desarrollo, un dueño del producto y un Scrum Master. Pueden haber también lo que se conoce como interesados, stakeholders, o sea, son personas a las cuales el proyecto les va a beneficiar o les va a afectar de alguna forma. Entonces, pero eso por lo general se ve en proyectos un poco más grandes. También puede existir algo que se conoce como el coach ágil, que es una persona que ayuda a coordinar al equipo, ¿no? Es alguien que maneja muy bien Scrum, que sabe cómo son las ideas. Entonces, si el Scrum Master no sabe qué hacer en alguna parte, él le da como esa guía para poder funcionar. Pero estos 2 de acá abajo ya son un poco como opcionales, ¿no? Sobre todo se los ve en proyectos muy grandes. Scrum dice que usted tiene un proyecto demasiado grande, pues se pueden formar pequeños grupos de Scrum de 8 personas como máxima y todos esos grupos se coordinan después más arriba con un Scrum Master. Eso también, ese tipo de estructuras más elaboradas, más complejas, ya se manejan en organizaciones muy grandes que trabajan a través de Scrum. Bueno, entonces, la próxima clase ya les voy a ir explicando paso a paso qué hace cada uno de estos roles, qué es lo que tiene que hacer cada uno. Por ahora, más o menos llévense en esa idea de quiénes son los que conforman la parte de Scrum. Ya son las 8:45, pues siempre les doy como esos 15 minuticos para que ustedes puedan como hacer esa transición de esta asignatura a la siguiente. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues los escucho ahí de esta parte.
Pues, profe, creo que no hay duda. Creo que cuando ya vengamos a la práctica, ahí serían los mejores ejemplos, ¿no? Claro, sí, cuando uno ya se sienta a practicar es donde uno realmente ya empieza a entender mucho mejor este tipo de cosas. Bueno, muchachos, entonces, pues, si no es más por el día de hoy, pues ya dejamos allí. No me queda más que decirles, pues, que les deseo un buen resto de semana. Yo ahorita subo la clase y ya les comparto, pues, a los compañeros que tuvieron problema con conexión o a ustedes si de pronto se les falló un poquito la interactividad. También ya cambió el clima, no sé allá cómo esté en Tumaco, pero aquí está lloviendo mucho y eso a veces también afecta la conexión. Bueno, muchachos, entonces no me queda más que decir que hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos la próxima Hasta clase. luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.